Buen día, nos encontramos en el Laboratorio de Microbiología e Inocuidad de Alimentos del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Hoy vamos a revisar la práctica número 1, que es el acondicionamiento del área de trabajo, específicamente centrándonos en el área aséptica. Para eso vamos a revisar primero cuál es la manera correcta de lavar las manos, después cómo higienizar nuestras superficies, vamos a revisar también el equipo de protección que es necesario según los tipos de microorganismos, después un fundamento sobre el área aséptica en general y por último la esterilización de nuestras tazas de microbio. Vamos a trabajar. El laboratorio de microbiología alcanza el óptimo beneficio cuando entre quien aprende, los estudiantes, y enseña, los profesores, existe una coordinación armoniosa y ambas partes se identifican consciente y plenamente con el objetivo central de cada actividad. Nunca será pertinente que estas actividades se lleven a cabo mecánica y empíricamente. Es una tarea que compete primariamente a los profesores vigilar tales operaciones. La bata de laboratorio proporciona cierta protección. Puede guardarse en una bolsa una vez que se empleó y evitar portarla fuera del laboratorio. Esta bata puede convertirse en una importante fuente de contaminación. Lo ideal es guardarlo en un lugar designado. La higienización o saneamiento de las mesas de trabajo incluye dos pasos: la limpieza y la desinfección. La limpieza consiste en eliminar los contaminantes mediante frotación y se aplica un detergente en esta superficie para posteriormente aplicar el desinfectante. Una superficie con suciedad o residuos nunca será posible desinfectar. En el caso de la flama del mechero de Bunsen para crear una zona aséptica, siempre se debe garantizar que la flama sea de color azul, nunca débil o de color amarillento. Lo primero que debemos hacer es lavar nuestras manos. Ustedes deben lavar sus manos siempre que ingresen al laboratorio, después de manipular microorganismos. Si durante sus actividades tuvieron algún derrame o accidente, deberán limpiarlo y lavarse las manos, y también cuando salgan de las instalaciones en el laboratorio. Recuerden que trabajan con microorganismos que son patógenos y esos deben quedarse dentro del laboratorio. Si ustedes por alguna mala práctica higiénica los sacan de aquí, generan un riesgo para la salud pública. Dalia nos va a ayudar con una pequeña demostración. Lo primero que debemos hacer es mojar nuestras manos. Para eso debemos abrir esta llave. Algunos lavamanos se manipulan con los pies, que son más ideales, y los que debemos evitar son los de palanquita, porque estos son un reservorio de microorganismos. Después nos colocamos el jabón. Procuren que sea un jabón apto para el uso en las manos. Como es una actividad que vamos a hacer de manera frecuente, entonces debemos buscar jabones que sean humectantes y de preferencia que también sean antibacteriales. Nos homogenizamos el jabón en toda la superficie de la mano a través de estos movimientos y después garantizamos cierta especie de coreografía para que las manos totalmente hayan tenido contacto con jabón. Lo primero que debemos hacer es frotar nuestras palmas de esta manera. Posteriormente, las uñas de una mano las restregamos en la palma contraria con movimientos circulares y laterales. Después hacemos lo contrario con la otra mano. Posteriormente, frotamos entre los dedos una mano con la otra. Curiosamente, los estudios demuestran que la gente siempre olvida el pulgar, por lo tanto, el dedo pulgar con una mano y lo frotamos. Después lo hacemos con la otra. Pasamos por último a frotar nuestras muñecas, después la otra, y por último terminamos de homogenizar el jabón. Ya que hicimos eso, abrimos la llave nuevamente y retiramos el jabón frotando nuestras manos. Este proceso debe durar aproximadamente 20 segundos para que se considere un lavado de manos adecuado. Y por último, secamos nuestras manos con una toalla sin cerrar la llave, para cerrar la llave después con la toalla y desecharla.
Previamente, antes de cerrar la llave, tocamos con nuestras manos cuando pudimos decir que todavía estaban sucias, por lo tanto la manija pudo haber quedado contaminada. Lo que hacemos al final es cerrarla para evitar que los microorganismos vuelvan a transferirse hacia nuestras manos. Antes de iniciar a trabajar, deben higienizar su superficie de trabajo. Deben hacerlo en dos momentos. Primero, lavar con agua y jabón y después aplicar un desinfectante. No es correcto desinfectar nada más, es decir, solo poner cloro o solo poner alcohol, y tampoco es correcto limpiar solamente su sección del área de trabajo, debido a que si queda polvo o tierra cerca, es más fácil que se contamine en nuestro cultivo. Entonces lo que tenemos que hacer es limpiar toda la superficie de trabajo. Primero vamos a utilizar una fibra y una solución que tenga agua con jabón y vamos a limpiar toda la superficie alternando entre movimientos circulares, verticales y horizontales. Es muy importante que lo hagan en diferentes direcciones porque la topografía de las superficies puede ser irregular, entonces con eso garantizamos que se haga una correcta remoción de la suciedad. Una vez que hayan aplicado el jabón, deben retirarlo con toallas de papel desechables y debemos aplicar un desinfectante. En nuestro caso elegimos el etanol, vamos a utilizar un aspersor, lo rociaremos en toda la superficie garantizando que quede homogéneo y por último permitiremos que se evapore antes de empezar a trabajar. Lo siguiente que debemos hacer es identificar el equipo de protección para poder trabajar microorganismos. Es estrictamente necesario y obligatorio utilizar batas de laboratorio. Las batas protegen nuestra ropa de posibles agentes microbianos que puedan, por algún accidente, llegar hacia nuestras prendas. Y por lo mismo es muy importante que la bata se mantenga dentro de las instalaciones del laboratorio. Eviten utilizar una bata con la que hayan manipulado microorganismo fuera, en los camiones, en los parques o dentro de sus casas. Cuando sea necesario llevarlas a lavar, recuerden colocarlas dentro de una bolsa de plástico, llegar a su casa y colocarlas en un recipiente que contenga agua con cloro para que se desinfecte durante al menos 15 minutos y posteriormente pueden proceder con el lavado ordinario. Algún equipo de protección adicional que sugieren algunos microbiólogos es el cubreboca. El cubreboca evita que los cultivos se contaminen por partículas que se liberen cuando estemos hablando. Sin embargo, recuerden que no deben hablar cuando estén manipulando medios de cultivo. Por lo tanto, la función del cubreboca pues, podría sustituirse si simplemente no están hablando. Otro aspecto importante son los guantes. Depende del tipo de microorganismo y del nivel de bioseguridad que éste requiera, los guantes pueden ser obligatorios o pueden ser opcionales. Las ventajas de utilizar guantes es que aíslan nuestra piel de estos agentes antimicrobianos, pero las desventajas es que me restan sensibilidad. ¿Cuál sería el problema con eso? Si yo estoy trabajando un agente antimicrobiano que no ingresa por la piel, si yo tengo un guante puesto y por alguna razón sufro un pequeño derrame o la tapa tuviese líquido, el inóculo, se goteara y cae sobre el guante, probablemente no lo voy a sentir y yo voy a seguir tocando otras superficies y puedo contaminar varias superficies de trabajo. Sin embargo, si no utilizo guantes, es más sencillo sentir el derrame y puedo proceder inmediatamente con un lavado de manos. Los guantes hay que utilizarlos con esa precaución. Si los voy a utilizar, tener conciencia de eso y también saber qué microorganismos voy a manipular, porque algunos requieren el uso estricto de guantes. También tenemos las cofias. Las cofias lo que hacen es evitar que nuestro cabello caiga sobre diferentes tipos de superficies. Durante la preparación de alimentos es elemental. Sin embargo, en el laboratorio puede o puede no utilizarse en función del tipo de cabello que tengamos y el tipo de peinado que usemos. Recuerden que en el caso de las mujeres siempre el cabello debe estar agarrado y en los hombres deberá estar peinado y recortado. Entonces, la cofia será para proteger que no caigan cabellos nuestros sobre nuestro trabajo.
Para prevenir que diferentes partículas que están en el ambiente caigan sobre nuestros medios de cultivo y los lleguen a contaminar, los microbiólogos trabajamos cerca de un área que le decimos el área aséptica. Logramos esta área a través de un mechero que va a calentar el aire que se encuentra alrededor y va a provocar que éste suba, como en los globos aerostáticos. Cuando el aire está subiendo, evita que las partículas de polvo o cualquier otra partícula que esté en el ambiente pueda ingresar a nuestra área de trabajo. Un mechero Bunsen como este nos proporciona aproximadamente unos 15 centímetros para trabajar. Donde ustedes sientan que el aire se está calentando, esa es nuestra área de trabajo. Sin embargo, este calor no es suficiente solamente para destruir microorganismos por ingresar a esta zona. Y tampoco es un área como tal, un área estéril que esté protegida. Por lo tanto, las corrientes de aire pueden contaminar nuestros cultivos aunque estemos trabajando cerca del mechero, por eso debemos evitarlas. También debemos evitar hablar durante el tiempo que estemos trabajando, porque cuando hablamos expulsamos gotas de saliva en forma de proyectiles y esas gotas van a llegar a nuestros medios de cultivo aunque tengamos el mechero. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo funciona el área aséptica. Vamos a iniciar encendiendo nuestros mecheros y verificando que tengamos una llama estable y de color azul, que sería más o menos esta. La logramos regulando en los mecheros Bunsen la entrada de aire. Esta sería, por ejemplo, una llama no apropiada para el trabajo. Regulamos la entrada de aire y ahora tenemos esta flama azul que nos proporciona el área aséptica. Vamos a demostrarlo del aire caliente con estos pequeños fragmentos de algodón para ver cómo son desplazados y alejados de nuestro cultivo, que más o menos estaríamos trabajando como en esta área. Entonces, si dejamos caer estas partículas, se estarían yendo. Algunas de ellas que queden directamente sobre el fuego, pues se van a incinerar automáticamente. Es muy importante que noten que si yo hablo o soplo, puedo modificar esta condición y la flama se mueve. Si yo veo eso, está ingresando aire, están ingresando partículas y entonces no estoy logrando el efecto de área aséptica. El siguiente y último paso que debemos revisar el día de hoy es cómo vamos a esterilizar las asas de nicromo. Nuestras asas de nicromo tienen un mango, que es de donde nosotros las vamos a manipular, y tienen la sección del alambre, que es lo que debemos esterilizar para poder trabajar con ellas. Lo primero que debemos hacer, evidentemente, es encender nuestro mechero y lograr la flama azul de la que hablamos anteriormente. Y después vamos a esterilizar. Lo vamos a lograr introduciendo el asa de nicromo a la zona azul de nuestra flama y de ahí llevándola lentamente hacia arriba hasta que toda tome una coloración al rojo vivo. No es necesario dejarla cierto tiempo ahí. Un mechero como este alcanza entre los 1000 y los 1100 grados centígrados. Cuando nuestra asa de nicromo toma la coloración roja, más o menos ha alcanzado una temperatura similar. No existe ningún microorganismo que soporte esa temperatura. De hecho, todos mueren a temperaturas mucho menores que esas, por ejemplo, 150 grados centígrados. Pero es muy importante que esperemos a que se ponga roja para tener un indicador visual de que nuestra asa se encuentra esterilizada. Cuando la sacamos del fuego, evidentemente está muy caliente. Eviten colocarlas sobre mangueras, las mangueras de los mecheros, porque pueden provocar accidentes al quemarla, liberar gas y provocar una fuga y pues una explosión aquí o un flamazo. Para eso vamos a utilizar cualquier frasco, de preferencia de vidrio, que vamos a colocar cerca de nuestra área aséptica, porque recuerden que nada más contamos con 15 centímetros aproximadamente para trabajar. Vamos a esterilizar estas asas, como dijimos anteriormente. Esterilizar las asas de esta manera también evita la formación de aerosoles. Cuando nuestras asas tengan algún inóculo o algún residuo de algún líquido, si nosotros las llevamos a esta zona, se van a generar aerosoles que pueden caer en nuestro rostro, en nuestros ojos y contaminarnos con algún patógeno. Lo que debemos hacer es introducirlo, como dijimos, primero a la zona azul de la flama, y si se generan aerosoles, estos van a quedar contenidos dentro de la flama y ahí mismo van a desaparecer. A veces se nota cuando lo estamos haciendo que comienzan a liberarse esos aerosoles. Hay que esperar hasta que se detenga ese proceso de formación, que se ve como la flama como de color naranja, que le empiezan a salir partículas, y hasta que eso se detenga ya procedemos con la esterilización. Una vez que hemos completado todos estos pasos, ya estamos listos para trabajar en un laboratorio de microbiología.